Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy de preparación al mundo laboral. Ya todos a estas alturas de la tarde creo que supieron que tuve problemas de conexión, se cortó la luz en mi sector, por lo tanto tuvimos que suspender la clase, ya, pero yo quedé de grabárselas y enviarlas, así que como lo prometido es deuda, aquí estoy para presentarles eh, la clase de hoy. No se olviden de mi nombre, Mariela Damke, ya, yo soy su profesora de preparación al mundo laboral. No se olviden de eso. Bueno, y para hacer un recorrido de nuevo por todos los contenidos, desde el principio a esta hora, recordaremos lo que es el mundo laboral, ¿ya? Ya sabemos que es la relación entre empleador y empleado, que es la persona que busca el empleo, ¿no? La persona que entrega el trabajo y la persona que busca ese empleo, ya esa relación se llama mundo laboral. También ya supimos, aprendimos que el mercado de trabajo es todo aquel entorno económico que rodea estas situaciones, ¿cierto?, de mundo laboral. Todas las relaciones que hay entre empresa, empresarios, empleadores y empleados, ¿ya? La situación que rodea esto es el mercado de trabajo. ¿Ok? Esto puede variar y lo conversamos dependiendo del país, dependiendo de la situación, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Sabemos que eso ha influenciado en una desestabilidad económica, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Así que más o menos hemos podido entender a través de la situación actual lo que sucede con el mercado de trabajo hoy en día. ¿Ya? Revisando, ¿cierto? De nuevo todos los contenidos, ya que es súper importante que lo internalicemos y nos preparemos bien para la prueba del 27 de abril, ¿ya? Aprendimos a desarrollar un currículum. Primero ustedes me confeccionaron, eh, en realidad me enviaron lo que tenían y algunas personas estructuraron rápidamente un currículum y me lo enviaron como primera tarea. ¿Ya? Y luego estuvimos estudiando cuál era el currículum ideal, ¿ya? Determinamos el formato ideal, que era una sola hoja, en lo posible muy limpia, si no es un fondo blanco, al menos no con mucha decoración, ni colores muy fuertes, ya que interfirieran en el texto, que es lo que nos interesa demostrar en un currículum, recordando que también es nuestra carta de presentación, es lo primero que ven de nosotros, por lo tanto, habla de cómo seremos nosotros como profesionales a través del currículum. Entonces, es muy importante que confeccionemos bien esa carta de presentación, es decir, que no tenga falta de ortografía, que sea legible, que la información más importante por lo menos esté arriba, ¿cierto? Centrada de la mitad hacia arriba, que los títulos tengan un tamaño superior al texto que es menos importante, que rotulemos bien los subtítulos, que no se nos olvide poner la información de contacto, eso siempre tiene que estar visible, ¿ya? Vimos algunos ejemplos de currículum ideales y la idea es que prontamente estemos nosotros siendo capaces de rediseñar nuestro currículum actual y lo dejemos impecable para un posible nuevo trabajo. ¿Ok? También reforzando la idea anterior, aconsejaba, ¿cierto? Yo que dejaran un margen, ¿ya? Que siempre hubiera un aire entre un bloque de texto y otro, que no pongan, ¿cierto?, los textos tan juntos, que dejen como respirar la hoja en el borde, que no queden como en el límite de la hoja para que eso no se vea sucio, ¿ya? Por eso hablamos de un currículum limpio, ¿ya? Cuando el formato tiene ciertos espacios en blanco para que no estemos recargando de mucha información. Eso cansa la vista y por supuesto que viendo un currículum así
sucio, muy recargado, seguramente vamos a pasar al siguiente currículum y no vamos a leer el que tenemos enfrente, ¿ya? También estuvimos viendo en las clases las distintas etapas, ¿cierto? Desde que yo me propongo buscar un empleo hasta que lo consigo o hasta que llego a la entrevista de trabajo, que es donde nosotros llegamos con el ejemplo de Juan. ¿Se acuerdan del personaje? Bueno, en las etapas de búsqueda de empleo conversábamos que lo ideal o lo tradicional es buscar en una página web, ¿ya? Existen varias páginas que reclutan cierto personal, como por ejemplo el LinkedIn o el labor.com, y ahí nosotros ingresamos nuestro currículum, ¿ya? Para conseguir un empleo que necesitemos, y las empresas de reclutamiento entran a estas páginas y revisan los currículum y si se adecuan al perfil que ellos buscan, nos llaman, ¿ya? Eso por una parte, pero también hay otras opciones que tienen las mismas empresas que a lo mejor nos interesa a nosotros ingresar, que le llaman trabaja con nosotros en general, ya generalmente tienen ese título. Si quieres trabajar con nosotros, ingresa aquí, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos clic y podemos ingresar nuestro currículum o llenar, ¿cierto? Con todas las características y los requerimientos que ahí nos piden. Ya eso funciona así en muchas empresas en sus páginas web. Ya también es una forma de dar el primer paso a la búsqueda del trabajo. Luego seguimos con la preparación para la entrevista, considerando que ya nos llamaran, ¿cierto? Les gustara nuestro currículum, cuadramos con el perfil, entonces ya tenemos que prepararnos para la entrevista. Nos preparamos para la entrevista ¿cómo? Yo estudio, ¿cierto? Un poco la empresa para ir bien interiorizado para posibles preguntas que me pudieran generar en relación a esa empresa que yo quiero pertenecer, ¿ya? ¿Por qué busco el trabajo? ¿De qué se trata la empresa? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ya? ¿Por qué quiero ingresar? En fin, y me preparo desde ese punto de vista, pero también conversábamos que la responsabilidad de la puntualidad a la entrevista, ¿cierto? Es principalmente del que busca el empleo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que todos los factores que existen alrededor nuestros estén, ¿cierto?, funcionando adecuadamente para que nosotros logremos llegar a tiempo a nuestra entrevista de trabajo. En el caso de Juan, ¿cierto?, que estuvimos viendo la clase, falló ahí un poco la organización, ¿cierto? Surgieron muchas ideas. Juan podría haber invitado a la suegra a dormir a la casa para que cuidara a los niños. Juan podría haberse ido a lo mejor una hora antes o 2 horas antes a la entrevista. De esa forma, cualquier imprevisto él hubiera alcanzado a solucionarlo. También pensamos en que podrían haber llevado a los niños donde la suegra o pedirle ayuda a la esposa que se quedara en casa. En fin, empezamos a generar una serie de ideas de cómo haberle resuelto el problema a Juan. ¿Se acuerdan que le sudaban las manos cuando llegó tarde a la entrevista? Entonces, si nosotros sabemos que nos ponemos nerviosos y nos da mucha ansiedad cuando vamos a enfrentar una situación compleja o que está muy significa mucho para nosotros, ya eso nos puede causar un gran estrés. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para eso y tratar de ir lo más tranquilos posibles, ojalá muy preparados en cuanto a lo que yo voy a hablar en esa entrevista, para que yo dé una entrevista óptima, consciente, clara, hable tranquilo, en fin, y no pase por esas situaciones de estrés. ¿Ya? Luego yo les di una tarea que consistía en averiguar qué es lo que era la escucha activa, ¿ya? Pasamos a un nivel diferente, que era ya cuando yo llego a la entrevista, la importancia de la comunicación. Y uno de los factores más importantes es saber escuchar, ¿ya? Escuchar y también expresar, ¿cierto?, en una respuesta de parte del oyente, pero también hay una responsabilidad muy grande de parte de la persona que quiere expresar el mensaje, y conversábamos de que era muy importante que esa persona se asegurara de que el mensaje llegara claro
a la otra persona, es decir, constatara, ¿cierto? Tal vez con una pregunta de que realmente se entendió el mensaje, ¿ya? También otra técnica puede ser repetir la idea hasta que nosotros veamos de que hay una respuesta. No sé, si yo organizo algo con mis compañeros, por ejemplo, eh, tal vez si yo le comento a una persona que hay, no sé, una reunión, para asegurarme que todos vayan, seguramente voy a usar el WhatsApp y voy a enviar un mensaje al delegado o a mi grupo curso, o voy a poner un correo, y yo voy tratando como de asegurar que los mensajes, ¿cierto?, lleguen y se recepcionen. Y de esa manera voy a conseguir una mejor respuesta. Desde ese punto de vista, la escucha activa tiene relación con ese feedback que se produce en el momento de yo comunicar. ¿Ya? Hay un diálogo, hay un ir y venir de información. Hay una pregunta y se obtiene una respuesta. Y así sucesivamente. Esa es la escucha activa. La escucha activa además tiene que ver con no solo escuchar con los oídos, sino también con el gesto, ya del cuerpo, la mirada, ¿cierto? La postura de nuestro cuerpo. Estamos frente a las personas, no nos ponemos, ¿cierto?, de lado, ni estamos con el celular haciendo otra cosa, porque eso no funciona, no es escucha activa, ¿cierto? También tiene que ver con el respeto y una serie de otras términos, ¿cierto? De otros conceptos que no estamos viendo en este minuto, pero sí que son importantes, ¿ya? Ahora, siguiendo con lo mismo, yo les dije que le iba a dar una tarea hoy día que tiene que ver también con comunicación, ¿ya? La tarea tiene que ver con gestos. Tenemos, ¿cierto?, la escucha activa, que es este ir y venir de información, pero también queremos aprender un poquito más sobre los gestos, ¿ya? Hay gestos que son positivos y hay gestos que son negativos. ¿En qué? En la comunicación. Ya no estamos hablando de eh, gestos informales, ya estamos hablando de gestos más bien formales, que según estudios se indica que pueden ser muy negativos en una conversación o en un ir y venir de informaciones, o pueden ser al contrario, muy negativos, interferencia en nuestro mensaje. Esos gestos que interfieren en nuestro mensaje son gestos negativos. Entonces la tarea es que averigüen dos gestos positivos y dos gestos negativos. ¿Ya? Les voy a dar un plazo, un plazo grande, ¿cierto? Voy a esperarlos hasta el viernes. Me escriben, ¿cierto?, al correo los dos gestos positivos y los dos gestos negativos en la comunicación. Búsquenlo, ¿cierto? Googleen cuáles son los gestos, de qué se tratan, cuáles son positivos, cuáles no, ¿ya? Y eso me lo envían el día viernes a mediodía a mi correo. ¿Ok? Para la próxima clase, que es el día lunes, y ojalá no suceda nada que interfiera en nuestro encuentro, vamos a empezar a ver lo que es el perfil de egreso de mi carrera, de mi profesión, ¿ya? Cómo eso también influye en la búsqueda del empleo, ¿ya? Cómo yo me visualizo hacia el futuro, qué es lo que yo estoy ofertando, ¿cierto?, al mercado laboral. ¿Ya? Pero por ahora vamos a detenernos acá en esta tarea y vamos a conversarlo también en la próxima clase de todos aquellos gestos o los gestos más importantes que son positivos en la comunicación y los que son negativos. ¿Ok? Entonces, les dejo la grabación, se las envío ahora para que puedan visualizar lo que íbamos a conversar hoy día y nos vemos próximamente. Que tengan buenas noches y que estén súper bien. Chao, chao.